Vamos a compartir la palabra de Dios, Hechos capítulo 21. Hermanos, estamos llegando al momento en el cual Pablo, después de todo lo que hemos estado leyendo, predicando el evangelio en todo lugar, judíos, gentiles, toda clase de diferencia de cultura, nacionalidad, trasfondo, todos ellos están recibiendo el mensaje del evangelio, muchos están creyendo, y ahora llegamos al momento en el cual está llegando Pablo a Jerusalén. Este es el lugar donde él va a quedar apresado. ¿Okay? Lo van a llevar obviamente por custodia de Roma, y a partir de ese momento, hermanos, va a empezar su ministerio de Pablo en la prisión. Va a estar en cadenas, va a estar pasando de cárcel en cárcel. Y hay algo muy curioso que debo mencionarles. Uno pensaría, seguramente este ministerio que está teniendo, que tiene tanto éxito por la gracia de Dios y el poder de Dios, ahora Pablo en la cárcel, ¿qué va a pasar? Todo esto va a detenerse. Y resulta que sucede todo lo contrario. La palabra de Dios no queda presa. La cárcel es usada como un púlpito, como una plataforma, más al contrario, para continuar realizando todo este trabajo. Actualmente nosotros tenemos diferente clase de políticos en todo lado, no importa qué, izquierda, derecha, medio, más arriba, más abajo, no importa dónde estés. Hay corrupción en todo lugar, hasta que Cristo pueda reinar, ¿verdad? Espero que en la iglesia jamás haya esa clase de problemas de izquierda, derecha o partidos políticos, porque al final todos son corruptos. Unos más que otros, otros menos, otros se evidencia más. Pero una estrategia que se ha utilizado comúnmente es que se trata de reprimir a la oposición y se busca a veces hasta encarcelarles. Ahora, no sé tú cuál es el grado de maldad que ya en tu carne he ido desarrollando, pero yo me enteré de algo que solía suceder. Se solía meter a la cárcel a ciertos opositores. Y uno diría, muy bien, pastor, pero eso ya lo escuchamos. Lo que no escuchaste es de que se lo metía en la cárcel preso y en la celda de al lado, en un lugar al lado que nadie ve. Todos están enfocando, la misma prensa puede ir a ver la prisión de este preso político, pero lo que nadie ve al lado es que al lado están poniendo una máquina de rayos X solamente para tenerla encendida todo el día, para irradiarlo mientras él está preso y no se da cuenta. Para que esté preso, estando ahí un tiempo, luego más adelante, de manera muy pronta, pueda morir. Esa es la maldad humana a la cual se ha llegado. Tú puedes pensar que esto es fantasía, pero esto ha sucedido en muchos casos. Ahora, se busca a través de la cárcel y de una u otra manera, tal vez hasta con la muerte, silenciar a esta oposición. Pero ahora vemos a Pablo, que va a ser tomado preso, y una vez más, como te digo, la palabra de Dios no queda presa. El ministerio de Pablo, y más que nada el ministerio que Dios hace a través de Pablo, se exponencia, tanto que incluso la cárcel es usada para que él pueda escribir las preciosas cartas que todos nosotros tenemos, que leemos, que nos motivan, que nos animan, ¿no? Filipenses, la epístola del gozo. Los pastores, cuando tenemos que estudiar Timoteo, las epístolas pastorales, cómo se ordena la iglesia, cuáles son los requisitos del pastor. Hermanos, estas cartas que tenemos en gran precio, en gran valor, muchas de ellas fueron escritas desde la prisión. Así que no hay nada que pueda detener el poder y la obra de Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, pues leamos a ver qué pasó. ¿Qué hizo Pablo para que lo tomen preso? Eso quiero saber. ¿Cuál fue el gran delito que cometió? Seguramente era un bullicioso, era una plaga, donde iba causaba problema. Quizá eso fue, ¿verdad? Leamos, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Amén. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hermanos, aquí brevemente vamos a ir explicando. Pablo llega a Jerusalén. ¿Y cómo le esperan los hermanos en Jerusalén? Con gozo y con alegría. Está bien. Es un gozo genuino, es un amor fraternal. Y luego dice la escritura que se van y se reúnen, y ahí tienen un hermano que se nos nombra, que es Jacobo. Recuerda que nosotros conocemos desde el ministerio de Jesús a Juan y Jacobo, ¿recuerdas? Juan y Jacobo hermanos. Este no es ese Jacobo. Ya que cuando vemos al principio del libro de los Hechos, Juan y Jacobo, su hermano, fue muerto. Fue uno de los primeros mártires entre los apóstoles. Este es ese Jacobo que se lo conoce como el Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesús, por parte de María. María y José tuvieron más hijos, y entre ellos está este Jacobo. Muy bien.
Así que se encontró con Jacobo y se hallaban reunidos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Así que ahora llega un tiempo en el cual Pablo no está con un acto de orgullo y soberbia presumiendo todo lo que han hecho. No hay eso, porque somos hermanos en Cristo. Nos gozamos por los logros y las bendiciones que logra uno o el otro, porque al final todo es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Solamente imagínate a tu hermano o tu hermana de sangre, no solamente entre nosotros como familia espiritual, sino tu hermano en sangre te dice, te cuento que me fue bien en mi trabajo y me compré una nueva casa. ¿Qué clase de cara pones tú? Qué bien, ya tengo donde comer mis parrilladas. Qué bien, hermano, yo me gozo por tus logros y tus éxitos. Y si te cuenta alguna tragedia, tú te dueles también con él. Este es el gozo que se tiene. No hay una competencia ministerial. No es de que ahora estos hermanos que se encuentran en Jerusalén, apóstoles, líderes en la iglesia, escuchan el ministerio de Pablo y todos sienten envidia y dicen, este Pablo ha venido a presumir. ¿No? Todo esto es para el mismo reino de Cristo, así que hay gozo genuino. Así que dice, verso 20, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos ellos son celosos de la ley. Y ahora se presenta un problema, hermanos. Y estos hermanos en Jerusalén se lo hacen saber a Pablo. Le dicen en el verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Estos hermanos lo aman tanto a Pablo y obviamente no les va a gustar que murmuren de Pablo. Y le van a decir a Pablo, ¿sabes, Pablo? Hay muchos aquí que están pensando y se les ha dicho que cuando tú predicas el evangelio, a los judíos les dices que ya no deben circuncidar a sus hijos ni guardar la ley. Ahora aquí tenemos este caso, tenemos a judíos y a gentiles. El evangelio es para ambos. La salvación es solo por gracia, solo por fe. Un judío es salvo de la misma manera que un gentil. Tal vez tengo que recordar esto. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros. Todos aquellos que no son judíos son gentiles. Y la gran pregunta era esta. Ahora los gentiles tienen que judaizarse, convertirse al judaísmo para luego creer en Jesús y ser salvos. Y Pablo predica absolutamente no. La salvación es solo por fe, solo por Cristo. Los judíos deben arrepentirse y creer en el Señor. Y los gentiles igual, solo por fe. No necesitan guardar la ley. Pero aquí había una confusión porque estaban murmurando diciendo, tú les estás enseñando a los judíos que ya no guarden la ley. Y eso era mentira. Si alguien nacía judío, tenía que continuar obviamente circuncidando a su hijo y guardando la ley. La salvación era solo por Cristo, no era por esta circuncisión. Así que le dicen esto a Pablo, esto están pensando de ti, y ahora le van a dar la recomendación, verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Este es un voto nazareo, por así mencionarlo, que tenían que cortarse el pelo, tomar el pelo y quemarlo junto con sus ofrendas. ¿Okay? Y dice así, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Le dijeron que que acompañe a estos varones que están haciendo un voto para que quede de manera muy clara, delante de todos, que él también guarda la ley. Y listo. En vez de andar debatiendo, les vas a mostrar que tú estás guardando la ley. Así que todo lo que están murmurando de ti, pues es mentira. Verso número 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, siguen aquí hablando los ancianos y líderes en Jerusalén, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, porque recuerda, son gentiles, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, haciendo referencia, hermanos, a comer sangre,
de ahogado, animales que fueron estrangulados y no se les quitó la sangre y obviamente está dentro de su cuerpo y van a terminar comiendo sangre, y de fornicación, o sea, cualquier pecado vinculado con la sexualidad fuera del matrimonio, que era muy común entre los gentiles inconversos. Así que se les recomienda que guarden esto nada más, pero no es que tienen que guardar la ley, ni judaizarse, ni circuncidarse, porque la salvación es solo por fe. Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Así que, hermanos, Pablo hizo todo lo que debía hacer, ¿sí o no? Delante de todos los judíos ahora quedaría claro que él sí guarda la ley. Y también estos líderes en la iglesia en Jerusalén dijeron, esto lo haces porque eres judío. Los gentiles no tienen que guardar nada de esto. Pablo hizo todo lo correcto. Llegó a dialogar, contar buenas nuevas, traer ofrendas para la iglesia. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Hermanos, a pesar de que Pablo hace todo lo correcto, no vino a debatir, vino a contar buenas nuevas, se sometió a la iglesia, hizo todo lo que debía hacer conforme a la ley, igual lo persiguieron. De eso vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Quisiera que oremos. Señor, queremos pedir tu bendición para que podamos comprender tu palabra y ver, Señor, este siervo tuyo que hizo todo lo correcto, buscando unidad, amor, y que al final, Señor, fue perseguido. Pedimos tu bendición para que podamos aprender, Señor, lo que tú nos muestras a través de tu santa palabra. Queremos aprender doctrina, amor, misericordia, piedad. Oramos, Señor, todo esto para que tengamos una iglesia unida y esta unidad, Señor, sea el cimiento en ti, Señor, para soportar cualquier dificultad que venga a venir. Pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Señor, Cristo. Amén y amén. Tengo un pasaje, hermanos, que quisiera compartirles en Juan capítulo 6. En el libro de Juan capítulo 6, en este evangelio tan precioso, tenemos a Jesús que está con muchas personas. Se conoce como la multiplicación de los peces y los panes. Creo que ustedes ya conocen ese pasaje, ¿verdad? A veces se les cuenta a los niños. Hay una gran multitud que está con Jesús. Y resulta que al ver esta gran multitud, Jesús podía haber hecho todo ya de manera acortada, rápido. Vengan, traigan las cestas, voy a multiplicar. Pero él interactúa con sus discípulos. Empieza a preguntarles, ¿de dónde vamos a sacar pan para que coman todos estos? Porque está preocupado por el hambre que todos tienen. Y resulta que los apóstoles se van a juntar y van a decirle, Jesús, tenemos informe para ti. Son 5,000 varones. Ahora yo te hago una pregunta el día de hoy en la iglesia. ¿Cuántos varones crees que hay aquí? No sé, pero lo que sé es que hay más mujeres, ¿sí o no? Siempre es así. Aquí se menciona que había 5,000 varones. ¿Cuántas mujeres habría? No sé, pastor, pero eran más. Y niños también. Tenía que realizarse la multiplicación de todos estos peces y panes para que coman todos. Y Jesús interactúa, ellos le dicen, no va a alcanzar, aunque tengamos 200 denarios, salario de un año, no alcanza. Y Jesús realiza esta multiplicación. Todos terminan animados, ven un milagro grande. Son más de 5,000 personas. No sabemos el número, pero 5,000 varones se nos indica, más no sabemos. Así comienza Juan capítulo 6. Ellos están tan animados y Jesús manda a sus discípulos que tomen la barca y se vayan al otro lado del lago. Pero todos, ¿sabes qué hacen? No siguen a los apóstoles. Dicen, ok, los apóstoles se fueron, chao. Nosotros nos quedamos con Jesús. Pero Jesús de noche caminó sobre el mar, dice la Escritura, y se encontró con ellos. Ellos temieron pensando que era un fantasma. Ok, es una narración hermosa. Él les dice, no temáis, soy yo.
y él al día siguiente está con sus apóstoles al otro lado. La gente, al ver que no estaba Jesús y decir, pero un momento, él no se subió a la barca, empezaron a tomar barcas y a seguirle. Esto es lo que te muestra Juan capítulo 6. Parecen todos estos varones muy animados, apasionados por seguir a Jesús, pero todo esto es mentira, hermanos. Solo es apariencia. Es una pasión, están tan apasionados, pero es solo externo. Es una emoción pasajera. Ya que Jesús al verlos les va a decir, ustedes me están siguiendo, pero no es porque han creído, ustedes me están siguiendo porque han comido y se han saciado. Un momento, ahí un golpe un poco duro. Ustedes me siguen solo porque les llené la barriga. Vayan a trabajar. Y esto es muy cierto, ya que en muchas ocasiones sucede que no es tanto el deseo de escuchar la palabra, sino son otros intereses que traen a las personas a la iglesia y debemos tener mucho cuidado en eso. ¿Tenemos que realizar actos de piedad? Claro que sí. Pero la razón principal por la cual las personas deben venir a la iglesia es por amor a Dios y amor a su palabra. ¿Amén? Una enseñanza que aprendí con el tiempo es la razón por la cual has venido es la razón por la cual te vas a ir. Si tú has llegado aquí por una chica solamente, bueno, te vas a ir también por una chica. ¿Qué ha sucedido? Si has llegado aquí por diversión, te vas a ir por diversión. Pero al final, si tú has llegado por la palabra de Dios, Dios mediante, te vas a quedar por la palabra de Dios. Y es lo que estamos buscando. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo entonces Jesús? En este capítulo de Juan, Jesús empieza a predicar un mensaje que la gente no va a aceptar, les va a incomodar. Dice el verso 25. Desde ahí vemos un poquito más. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y este es el principio de la enseñanza doctrinal de Jesús, que va a ser tan dura que si avanzamos un poquito más, hermanos, dice el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan capítulo 6 empieza con más de 5,000 personas. Juan capítulo 6 también termina con pocas personas. Muchos lo dejaron. ¿Por qué crees, hermano? ¿Tan duro fue el mensaje? En sí el mensaje hablaba de elección, el mensaje hablaba que solamente la gracia de Dios salvadora. Ni siquiera eres tú quien tiene la última palabra en la salvación. El que tiene la última palabra en la salvación, ¿quién es? Es Dios. Y esto era al orgullo judío. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo que acabamos de escuchar también. Ninguno puede venir a mí. Así que esto era para el orgullo judío muy fuerte y se fueron. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí hay dos cosas que nos llaman la atención. Número uno,
que a pesar de que se están yendo todos, ¿qué hace Jesús? ¿Ustedes también quieren irse? Adelante. Jesús no vino acá en un concurso de popularidad a buscar, como diríamos a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales, seguidores. ¿No? Comenzó con 5,000, terminó con 12 y a los 12 les dijo, ¿ustedes más quieren irse? Adelante. Porque Él está tras la verdad, está tras un cimiento firme, no la popularidad, no una pasión que es pasajera como de esos 5,000, sino está tras algo genuino. ¿Qué vemos nosotros ahora? Volvamos por favor al libro de Hechos capítulo 21. En el libro de Hechos 21, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo un apóstol Pablo que está haciendo algo muy semejante con sus hermanos allí en Jerusalén. No están ahí por la emoción, no están ahí solamente porque es lindo andar juntos, comer juntos y tener cosas en común. Todo eso es bueno, pero hay un cimiento doctrinal, la misma verdad de Cristo y esta doctrina santa los une. Y esta doctrina santa va a producir también una pasión, pero genuina. Si vemos nosotros muy detalladamente desde el verso 21 hasta el verso 26, podría parecer complejo, pero es, como les dije, bien sencillo. Verso 21. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Este tema que vamos a tener ahí es un tema doctrinal. Se está hablando con respecto a la salvación es solo por fe, pero ¿qué tienen que hacer con la ley los judíos y los gentiles? Así que aquí se va a hablar con respecto a doctrina. Pablo, haz esto tú como judío. Los gentiles se les va a instruir y ya se les dio la instrucción de que no guarden la ley. Es un tema que tú y yo tenemos que conocer. Todos somos salvos solo por fe, solo por gracia. Amén. Judíos y gentiles. Con estas diferencias tan grandes, y ya que la salvación es solo por fe, los judíos tienen que seguir guardando sus leyes, no para salvación, pero los gentiles no están obligados a guardar esa ley. Parece todo un aspecto doctrinal y, hermanos, genuinamente lo es. Ha causado gran conflicto. El libro de Gálatas es una aclaración para los judaizantes, pero es necesaria toda esta doctrina para que haya una correcta unidad. Tenía que haber toda esta correcta doctrina. Se tiene que enseñar muy bien el rol de un judío, el rol de un gentil después de la salvación. Todo esto era muy importante. En sí, cuando vemos más abajo, se nos dice todo lo que tenían que cuidarse los gentiles, ¿verdad? Dice en la palabra en el verso 25 que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, hasta el momento por ahí, y de fornicación. Todo esto, hermanos, tiene una explicación incluso más profunda, porque si vemos más adelante en lo que escribió Pablo, Pablo también va a estar diciendo que un hermano, si es que ve algo sacrificado a los ídolos, les recuerda, un ídolo nada es, no existen. Eso que llaman ídolos no son nada. Pero Pablo les recuerda, yo no voy a comer carne ni beber vino, nada que sea de tropiezo a mi hermano. Y es así como Pablo va a estar explicando y expandiendo esta enseñanza que tenemos aquí. Lo que quiero decirte, hermanos, que este es un tema doctrinal, que podemos aprender, profundizar más y más y más, pero este tema doctrinal es necesario para una unidad en la iglesia. Y es por eso que nosotros también cuando estamos estudiando la Biblia aprendemos bastante de doctrina, porque la doctrina nos guía a fortalecernos en santidad y unidad. Es necesaria esta doctrina. Yo sé que te han enseñado la letra mata, el espíritu edifica, que es cierto. Es por eso que en este mismo pasaje vemos ambas cosas. Vemos a estos líderes en la iglesia que están hablando de doctrina, salvación, solo por fe, judíos, gentiles, toda esta relación, pero al principio, ¿cómo empezamos? ¿Recuerdan? Con gozo. Llegó Pablo y ¿qué hicieron? Se gozaron. En sí la palabra que se utiliza griega en gozo ahí, que lo recibieron con gozo, es una alegría muy externa y evidente. En otras palabras, yo sé que algunos de nosotros no somos tan expresivos, yo no soy tan expresivo,
Creo que tenemos algunos hermanos que el día de hoy no están aquí. Alejandro es muy expresivo. Él te mira con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Bueno, cuando vemos este pasaje y se menciona que le recibieron con gozo, es una alegría genuina. Así que por eso, hermanos, tenemos esta doctrina con gozo, ambas cosas que son necesarias para esta unidad. Hermanos, esta doctrina que les he estado mostrando, que se menciona acá, todas estas instrucciones doctrinales, son sumamente importantes para todos nosotros y debemos prestarle la atención. Estamos estudiando ahora nosotros los viernes en la noche un poco de teología histórica. Recientemente hemos estado viendo a través de los siglos qué ha pasado con la doctrina de la Trinidad, cómo hemos creído desde antes, qué ha sucedido, cómo se ha desarrollado. Hemos hablado este día viernes de cristología, cómo Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. ¿Cómo puede ser que en una persona hayan dos naturalezas y cómo ha sucedido eso desde antes? Y todo eso estamos llevando. Y uno dice, y pastor, toda esa doctrina es bueno saberla. Hermano, toda esa doctrina es vida. Una idea breve que te puedo dar es lo siguiente. Un tema muy práctico que a veces se toca es el tema de la pornografía. ¿Cómo se puede luchar con la pornografía? Una de las herramientas más grandes que han sido usadas por Dios para mi vida y para consejería ha sido algún libro, pastor, Josh McDowell, algún psicólogo, pastor, consejero, estudiando teología propia, estudiando antropología. ¿Cómo es eso? El simple concepto, hermano, de que tú y yo hemos sido hechos a la imagen de ¿quién? Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y el simple hecho tan claro de ser hechos a imagen de Dios, como Dios nos ha hecho a su imagen para que lo representemos aquí en la tierra. Y cuando yo vea a mis hijos crecer, pueda ver el diseño de Dios y ver cómo glorifican a Dios nada más creciendo, desarrollándose en sus cuerpos. Mi hija muy diferente a mi hijo. Y decir cómo glorifican nada más en naturaleza creciendo. Luego Dios mediante, si Dios los bendice y ellos pueden ser grandes estudiantes o profesionales, excelentes cristianos, y verlos cómo glorifican a Dios y representan a Dios. Y cuando una criatura hecha la imagen de Dios llega a presentar su cuerpo en vergüenza, degradación, y esa es la imagen de Dios delante de ti siendo degradada, y que tú la mires deleitándote en la degradación de la imagen de Dios, va a ser repulsivo para tu vida. Nadie acá en su sano juicio miraría a su madre siendo degradada y se alegraría. Y Dios no tiene comparación con tu madre, es infinitamente mayor. Y esa victoria sobre la pornografía o sobre cualquier depravación se halla en una base doctrinal. Y aquí tenemos una base doctrinal que va a unir a los judíos y a los gentiles. Salvación solo por fe, pero hay diferencia. Y esta doctrina, hermanos, es viva. Es lo que estamos viendo aquí. Toda la ley que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, trae vida. Nosotros a veces vemos nuestras Biblias, hermanos, yo sé que estamos en la era de la tecnología, pero pueden por favor levantarme en alto sus Biblias que son físicas, no las digitales. ¿Quiénes han traído sus Biblias? Biblias impresas, levántenlo bien alto. Muy bien, ahora pueden bajarles. Cuando yo era todavía joven, soltero, muy solterito y joven, recuerdo que había un consejo que me dieron. Tienes que buscar una muchacha que ame al Señor. Pero ¿cómo vas a reconocerlo? Hay muchas maneras, pero te voy a dar una clave, dijo un pastor. Fíjate su Biblia. ¿Cómo que me fije la Biblia? Fíjate el costado de su Biblia. Si está bien gastada, pues lee su Biblia. Y si no está gastada, pues es de adorno. Así que yo agarré mi Biblia, vi qué tan raspada estaba, y el piso voy a rasparlo un poquito, que se desgaste. Esas cosas, hermano, son consejos interesantes, pero se pueden engañar fácilmente, como te dije.
Hay pasajes, hermano, en el Antiguo Testamento que a veces no leemos, que son muy valiosos. La ley, Levíticos, y a veces decimos, pastor, esa parte es muy árida. Es muy árida si no le das la atención y el cariño apropiado. Un ejemplo que puedo darte con respecto, por ejemplo, a los diezmos, las ofrendas, que ya me han hecho muchas preguntas, vamos a hablar después. En la iglesia nosotros mantenemos la postura de que todas estas ofrendas son voluntarias. Si tú pasas en el ofrendario y tú ofrendas, no estás obligado a dar nada. Es una ofrenda voluntaria de corazón. El diezmo, y aquí no voy a profundizar, vamos a hablar otro día. El diezmo, sí, hermanos, es obligatorio delante de Dios. Nadie controla en la iglesia. Ni el pastor, ni los diáconos, nadie. Es obligatorio según el Nuevo Testamento que tú des proporcionalmente a lo que Dios te haya prosperado. Nada más. ¿Algún porcentaje? No. Antiguo Testamento había un 10% para un diezmo, 10% para otro diezmo y otro 10% cada 3 años. Es un patrón que te muestra que des de acuerdo a lo que hayas prosperado. Pero nadie controla en la iglesia. ¿Está bien? Ok. Pero viendo el Antiguo Testamento, lo que me interesa es ver los detalles. Por ejemplo, cuando ellos tenían que diezmar, en ese tiempo que no había todavía esta economía monetaria, se tenían también, obviamente, estos sacrificios que tenían que presentarse. Y era interesante ver cómo la palabra de Dios te muestra que tenías que traer ya sea a un primogénito o lo mejor que tenías de tu ganado. Y nosotros, hermanos, ya les dije muchas veces, a veces no tenemos esa experiencia, ya sea con los animales, y por eso no vemos esos detalles. Pero si te tomas el tiempo de pensar un poquito, a veces tienes cosas semejantes. Yo, hermanos, me pongo a pensar, si tuviera mi ranchito y tuviera ahí mis bueyes y resulta que estamos allí y me dicen, mira, vamos a hacer algo, yo he traído este tipo de inseminación. Este es un buey, pero de esos machos Nelor gigante, vale miles y miles de dólares y vamos a poder hacer la inseminación para que puedas tener tú aquí de primera el ganado. Y yo digo, está bien. Y luego me dice, ¿cuánto cuesta? Y dijo, qué mal. Y luego sucede la inseminación y estamos preocupados a ver si todo va a suceder y resulta que sí, mi ganado empieza, ese es su proceso de preñez. Y luego llega el punto en el cual de todo mi ganado empiezan a parir las vacas y es mi trabajo a ver cuál nació un buey machito, grande, fuerte, con la cabeza, el cuello, el perfecto. Y entre todos los ganaderos me dicen, este no lo vendas jamás, este quédatelo tú. Y con los judíos tenían que ver al mejor y decir, este es para Dios. ¿Cuál es el mejor? Ese es para Dios. Y no era a regañadientes, era cuál es el mejor para Dios. Y cuidarlo, y verlo crecer, ver a todos crecer. Pero ahí está el consentido, el más grande y fuerte, porque es para Dios. Y a Dios no le importaba tanto qué llevabas al altar, en el sentido si traías 1000 becerros, sino el corazón del que está ofrendando en todo ese proceso de guardar y cuidar. Creo que Dios nos da el ejemplo, porque si hablamos de ofrendar, el Padre ofrendó al Hijo. ¿Hay algo mejor que podía ofrecer Dios? Ofreció a su Hijo. La pregunta es ¿por quién? ¿Qué era tan importante? ¿Tan valioso eras tú? No, ni yo. Y lo dio por amor a nosotros. Y Él nos da el ejemplo máximo de ofrendar lo mejor al Rey de Gloria. Hermanos, toda esa doctrina es vida, solamente nos hace falta prestar atención. Quiero que prestemos ahora atención en los primeros versos, hermanos, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios, ya que toda esa doctrina está acompañada de gozo. De nada nos sirve toda esa doctrina llena de orgullo. Alguna vez te conté que el profesor de evangelismo de mi clase nos animaba a que vayamos, toquemos puertas y evangelicemos. Y este profesor ya anciano decía, yo nunca he sido maltratado mientras tocaba puertas. Nunca. Tal vez algunos tienen miedo al rechazo, tal vez te rechacen, pero ninguno te rechaza de manera malcriada.
Y yo, hermano, como pastor y como hermano tuyo también, puedo decir lo mismo. Una vez por el barrio tocando puertas, me abrió la puerta. Yo no sabía, pero ahí estaba uno de los conocidos que eran de esos muchachos que se dedican al rock y visten de negro con cabello largo. Y me abrió después de, se notaba que estaba viniendo con resaca. Sin polera, con sus tatuajes, con su cabello largo y todo con resaca, me abrió la puerta. Buen día, ¿cómo estás? Quería hablarte de la palabra de Dios. Y me mira. Ya. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que voy a volver porque te veo bien cansadito. ¿Te animas? ¿Puedo regresar otro día? Gracias. Qué educado. No hubo maltrato. Y este profesor de evangelismo nos dijo, solamente me maltrató uno, un teólogo. Toqué la puerta y le dije, venimos a predicar el evangelio, tenemos una reunión. Y fue un teólogo que le dijo, yo soy profesor de griego en el seminario. ¿Tú quieres predicarme el evangelio? El único que lo maltrató fue un supuesto creyente, maestro de teología y de griego. Así que el ánimo era, hermanos, que crezcamos en conocimiento, pero con amor genuino. Y eso es lo que sucede aquí, ya que en el verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y este es un patrón que hemos visto en los anteriores pasajes también. Hay gozo, hay alegría, todo esto es genuino, no hay rencor, esto es genuino. ¿Por qué debo repetir varias veces esto? Primera de Pedro capítulo 1 verso 22, vayan brevemente. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Dice la Santa Escritura así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Escucha bien esta parte hermosa. Para el amor fraternal no fingido. Cuando habla de amor fraternal, recordemos esto. En el griego se usan dos palabras, bueno, en el español se usan dos palabras, dice amor fraternal. En el griego es solamente una. Se está hablando de amor, que es philos aquí en griego, y adelphos, que es hermanos. Filadelfia es lo que vemos aquí. Amor fraternal, amor de hermanos, Filadelfia. Y esta palabra Filadelfia se traduce como amor fraternal, en dos palabras para expresarlo. Pero hay este amor fraternal, pero se explica y tiene que aquí Pedro dejar bien en claro, amor fraternal no fingido, no es actuado. Tú y yo sabemos eso de que a veces se puede actuar fácilmente, a veces hasta lo haces. Hoy a veces te van a saludar, ¿cómo estás hermano? Bien hermano, bendiciones, ¿cómo estás tú? Aquí no está Alejandro, pero puede dar testimonio de que había un tiempo en el cual estábamos practicando el ser honestos. Y fue un día en el cual, caminando por el seminario en ese tiempo, era, hola hermano, ¿cómo estás? Mal estoy. Un rato, ¿qué ha pasado? No es que estoy mal, tengo problemas. Y fue un poco choqueante escuchar esas respuestas, pero era lo genuino. Estamos a veces acostumbrados a decir, bien, pero es fingido. Aquí Pedro nos está diciendo, este amor fraternal no fingido. En un futuro quizá puedes buscar en una concordancia greco-española analítica o quieres buscar amor fraternal o Filadelfia, vas a encontrar más pasajes como estos que mencionan no fingido. Romanos capítulo 12. Otro pasaje, ahora ya no vamos con Pedro, vamos con Pablo. Romanos capítulo 12 dice la Escritura, el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Otra vez. Filadelfia, Filos y Adelfos. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Hermanos, continuamos con este amor fraternal que da preferencia unos a otros. Y hermanos, quiero mencionarles que Pablo cuando llega a Jerusalén halla este amor fraternal genuino, sin hipocresía.
ellos están gozosos, no hay ninguna competencia ministerial y es así como tenemos que andar entre las iglesias. Tenemos iglesias amigas. La otra vez estábamos enviando una ofrenda, ¿se acuerdan? A la iglesia Sola Escritura de Santa Cruz. En un futuro tenemos que recaudar una ofrenda para enviar a una iglesia aquí en Cochabamba. Porque tenemos compañerismo y amistad, no estamos en ninguna competencia. Cuando hacemos evangelismo, nosotros como hermanos tenemos la libertad genuina de decir, cuando evangelicemos, repartimos afiches de las dos iglesias. Ha habido ocasiones en las cuales me han llamado por teléfono: pastor, ¿dónde queda su iglesia? Hermana, eres bienvenida, ¿dónde vives? Yo vivo allá por la laguna. Hermana, hay una iglesia sana, de buena doctrina allá. Y luego la pregunta viene: pastor, ¿no me quiere dejar venir a su iglesia o qué? No, hermana, estás bienvenida, las puertas están abiertas, te amamos, te queremos. Solamente es que hay un compañerismo grande, hay una iglesia que te queda cerca, que si gustas también puedes ir, pero acá también estás bienvenido, no hay ningún problema. Porque hay ese compañerismo, hermanos. Y eso es lo que debe haber siempre. Pero siempre va a meter Satanás su cola y nuestro orgullo para que andemos en competencia. Mucho cuidado con eso. El pastor de allá tiene 90 iglesias, 90 hermanos. El otro pastor tiene 50, el otro 40. Hay un pastor que ha venido que tiene una iglesia de 500 miembros. Uy, hermanos, no hay competencia y no debería haber jamás. Jamás. Y ese tiene que ser el corazón que tiene que formarse entre nosotros también aquí en la iglesia. Sí, pastor, cuán horrible sería ver pastores competir. Claro, y todo eso comienza con hermanos que no van a competir entre ellos. Ni en discipulado, ni en su manera de vestir, ni en su manera de vivir, ni en cuántas clases has pasado de seminario. Nada de eso. Entre ustedes no tiene que haber competencia. Ni en ministerio. Tal grupo se va a hacer cargo del evangelismo este año. Amén. Al año siguiente este otro grupo. Uy, pastor, yo voy a darle de baja al anterior grupo. No, tiene que haber competencia. Haz con excelencia para que el otro grupo se goce en ti. Y todos gozándonos. Amén, hermanos. Y eso sucede con Pablo. Llega a Jerusalén y hay alegría, un gozo genuino. Para terminar, hermanos, esta sección, tengo que recordarte una parábola muy importante de Jesús en Lucas capítulo 15, que se refiere al hijo pródigo. Pero tengo una pregunta para ti que a veces no decimos, ya que no hallamos esta palabra pródigo allí. ¿Qué significa pero pródigo? ¿Por qué se dice el hijo pródigo? ¿Alguien sabe lo que significa pródigo? Normalmente en la iglesia no participamos y por eso te digo, pensalo en tu mente. ¿Qué significa pródigo? ¿El hijo perdido, pastor? No. Pródigo significa el hijo malgastador o el hijo que va a despilfarrar todos sus bienes. Solamente que, hermanos, te comento algo, que este es un episodio en el cual el personaje secundario se robó la historia. Porque todos nosotros decimos, sí, el hijo pródigo se fue, gastó su dinero en prostitutas, en toda clase de corrupción, terminó queriendo comer la comida de los cerdos, las algarrobas, y ahí Dios obró y él pudo darse cuenta y regresó todo miserable, sucio y asqueroso donde su padre, y su padre desde lejos miraba y esperaba, y cuando lo vio de lejos, ni siquiera esperó, su papá se largó a correr. Uy, hermanos, ese encuentro no te lo quieres perder. Lo corre, lo abraza, lo besa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. No merezco ser tu hijo. Y su padre lo besa, lo baña, le pone anillo de heredero, manda matar al becerro más gordo y hace un banquete. Pero te comento algo. Ese hijo malgastador es el personaje secundario. El padre es el personaje principal. Poco. ¿Por qué? Porque en el contexto vemos que esta historia se desarrolló porque las prostitutas estaban creyendo. Mujeres que antes la imagen de Dios la llevaban a lo peor. Los cobradores de impuestos publicanos también venían a Cristo y estaban creyendo. Y en este otro lado tenemos a los judíos y fariseos mirando con rencor. Este Jesús está comiendo con los publicanos y los pecadores, las rameras. Y en ese contexto Jesús cuenta la historia. Porque el objetivo de esta historia es mostrar al hijo mayor, que cuando sucede toda esta celebración y nosotros nos alegramos y nuestros ojos están chispando de ver esa alegría, el hijo mayor
está mirando con orgullo, rabia, le cuentan toda la historia y él no se goza. Él está enojado, no quiere entrar a la fiesta, no se quiere gozar con él, discute con su padre y ni siquiera le llama hermano, le dice, tu hijo. Cristo quería mostrar eso. Mira esta celebración y mira a este muchacho que debería estar gozándose y no lo está. Y eso está contando Jesús para reprender a los judíos de que deberían gozarse, de que hay pecadores que están creyendo. Y es lo mismo entre nosotros. Que el Señor te guarde de que cuando hay gozo, iglesias, aparte de las nuestras locales, predican el evangelio, gente es salva, nosotros con rencor o con enojo, hermanos, debemos gozarnos. Amén. Todas esas buenas noticias son buenas noticias para el reino de Dios. Y vamos a poder hacer lo mismo, con corazón sincero contar las grandes cosas que Dios hace en esta iglesia y contarles en otras iglesias para que ellos también se gocen, porque servimos al mismo Señor, al mismo Padre, y es el mismo Espíritu que obra en todos nosotros. Amén. Y haciendo todo esto, con gozo y con doctrina, Pablo hace todo eso y lo persiguen y lo meten a la cárcel. ¿Qué te parece? Pues prepárate para que hacer todo esto y llegue el momento de sufrir. Pero esa doctrina y esa unidad te van a preparar para que estés firme en medio de ese sufrimiento. Cuando Pablo estaba en la cárcel, yo fácilmente veo a través de sus epístolas pastorales, en sus epístolas de la prisión, que tiene un amor que lo sustenta, un amor a Dios, porque está siguiendo los pasos de Cristo, y un amor por los hermanos. ¿Cómo voy a estar triste yo aquí? Y empieza a escribir las epístolas del gozo, ya sea Filipenses, para los hermanos, animarlos y alentarlos. Todo esto se requiere, hermanos, para que podamos soportar las dificultades que van a venir, y de cierto van a venir, a todos nosotros. Pablo hace todo eso, como te dije, en el verso 26, una vez más vayamos, hermanos, para leer ya para terminar. Hechos 21, 26. Dice la palabra. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano. Al final Pablo va a terminar preso. Uno diría, esto ya es para concluir, qué pena que Pablo haya quedado preso, que las autoridades romanas lo hayan apresado. Noticias, fue bueno que lo hayan apresado. ¿Sabes por qué? Resulta que viene aquí el tribuno, el encargado de la justicia en esa región, con soldados y lo apresan a Pablo. ¿Pero sabes por qué? Porque lo iban a matar. Los judíos no querían a Pablo preso, lo querían muerto. Esta cárcel es usada por Dios para salvarlo. Un momento. ¿La cárcel es buena o mala? Dios la usa para bien. Los judíos querían matar a Pablo. Y cuando después está con este tribuno en la cárcel, ellos quieren matarlo. Tanto que el tribuno no entiende. Genuinamente él, que es un juez experto en arreglar conflictos, les pregunta y no entiende. A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Quién eres vos? ¿Un sedicioso? ¿Qué has? Quiero saber por qué te quieren matar. Le parece totalmente irracional lo que está sucediendo. La persecución que sufre la iglesia en muchos casos, hermanos, es irracional. No hay justificativo, simplemente llegan a perseguirte porque tú sigues a Cristo, nada más. Cuando se quemó parte de lo que es Roma y se empezó a perseguir a los cristianos, era curioso que se los perseguía porque se decía que los cristianos instigaban a que se rebelen contra Roma, pero eso era mentira. No solamente en cartas que no están en la Biblia, registros históricos de apologistas, en la misma Biblia
mientras está el mismo César, Pedro y Pablo también en otra carta dice que debemos someternos a nuestras autoridades. Sométase toda persona a las autoridades porque han sido impuestas por Dios para gobernarnos, para dar justicia, castigar al perverso y para dar premios, obviamente, y alabar al justo. Jamás era un llamado a insurrección, era un llamado a sometimiento siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios y vivir predicando el evangelio a todas las naciones. Y al final a Pablo lo persiguen, hermanos. Y todo esto es, hermano, porque él está predicando el evangelio, viviendo en unidad, viviendo con una buena doctrina y va a sufrir persecución. Y así va a ser con todos nosotros, hermanos. Que no haya temor en vuestro corazón cuando escuchen que van a venir aflicciones, dificultades y problemas. Pero es un poco difícil, ¿no? Van a venir dificultades y persecución. Pastor, es un poco incómodo alegrarse y estar tranquilo. Déjame ayudarte con la ilustración que siempre te doy. ¿Dónde están las hermanas solteras que en un futuro quieren embarazarse y no digan amén? ¿Ok? Sí, pastor, yo ya quiero. Le veo a usted tan feliz con su hija. Hermano, yo soy feliz con mi hija. Esta semana, primeros días de la semana, estaba celebrando la cosa más tonta que uno podría decir. Te voy a decir. Mi hija dijo peace. Pero ya lo había dicho antes, solamente que esta vez lo dijo con un propósito. Para llevarla a su vacín, para que pueda hacer sus necesidades. Así que estaba ahí mi bebé con sus necesidades y todos celebrando. ¡Bravo! Raro, ¿no? Y luego mi hija ya no quería hacer en el pañal. Pis. Y su madre le dijo, en tu pañal haz ahorita. No, pis. Hizo sus necesidades. Emocionada se levantó, sus necesidades se cayeron al suelo. Ella misma pisó las necesidades. Y todo era una celebración y alegría. Y esa pequeña criatura vino porque mi esposa y yo tomamos la decisión de que ella puede embarazarse, tener un vientre más grande, tal vez algunas manchitas, tal vez algunos vómitos, el parto, cesárea, inyección, recuperación, herida. ¿Valió la pena? Mírala, mi esposa tan alegre y tan feliz saltando al lado de un vacín. Hermanos, todo el sufrimiento que haya, que va a haber, no se compara con el gozo que nos espera. Y tú mirarás al pasado y dirás, valió la pena todo el sufrimiento porque fue para mi Señor seguir los pasos de nuestro Maestro. Hermanos, Pablo empieza ahora su ministerio en la cárcel y Dios mediante vamos a estar hablando de esto la siguiente semana. Pongámonos en pie, oremos, que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.